Día jóvenes, esta es la clase correspondiente al día 8 de agosto del año 2020, concerniente al tema del embargo inmobiliario. Como ya hemos visto en la clase anterior, dijimos que íbamos a tratar para esta semana lo atinente al embargo inmobiliario hasta la etapa final, dígase hasta la sentencia de adjudicación. En la clase pasada nosotros abordamos el tema relativo al embargo conservatorio de locación, o sea, el embargo que pueden practicar los acreedores, los propietarios, acreedores de inquilinos principales de casas o bienes rurales, así como también aquellos que pueden practicar este embargo son los arrendatarios o locatarios contra los subarrendatarios y sublogatarios que tengan o no tengan contrato de alquiler escrito. Como ya hemos dicho, ese procedimiento es simple y se desarrolla ante el juzgado de paz. Ya en esta parte, que es el último tema que vamos a abordar para este tercer parcial, incumbe a lo que tiene que ver con el embargo inmobiliario. Como ya hemos dicho, este embargo es el más complejo, es el más largo, es el más complicado, en razón de que tenemos que entender el contexto histórico en el cual se concibió este procedimiento de expropiación forzada sobre los inmuebles del deudor, en plena, ya saliendo ya del periodo feudal y entrando en apogeo ya lo que es la revolución industrial, o sea, un periodo marcado porque el poder político, el poder económico estaba determinado, como hemos dicho, sobre la base de la tenencia de la propiedad inmobiliaria. Y en ese contexto histórico, los inmuebles eran los bienes que tenían más valor económico. Una situación que, bueno, se mantiene al día de hoy, pero no necesariamente, toda vez de que hay bienes muebles que tienen más valor que determinados inmuebles. Por ejemplo, hay vehículos sumamente suntuosos, hay joyas que son sumamente suntuosas y que son bienes muebles, pero al día de hoy todavía se mantiene el criterio de que se debe garantizar de manera más efectiva la ejecución sobre los inmuebles y por eso está rodeado de mayores formalidades, de mayores formalismos. Habíamos dicho en la clase anterior que este embargo se inicia mediante un mandamiento de pago. Bueno, antes de decir esto, ¿verdad? De entrar en materia, tenemos que decir los textos legales. Hacíamos referencia a la clase pasada de que hay aproximadamente 5 embargos inmobiliarios previstos en leyes especiales. Y que el embargo inmobiliario de derecho común, que es el que nosotros estudiamos acá, está concebido en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, también el Código Civil regula los inmuebles o los bienes que se pueden embargar inmobiliariamente en los artículos 2204 y siguientes del Código Civil. Decíamos en aquella oportunidad que vamos a concentrarnos en este procedimiento ordinario en razón de que si usted entiende el procedimiento ordinario, ya el procedimiento abreviado le será de mucho más fácil comprensión, porque esos procedimientos abreviados parten del procedimiento ordinario. Como ustedes podrán escuchar, abreviado quiere decir un mini procedimiento de embargo inmobiliario que toma como su base matriz el que está previsto y regulado en el Código de Procedimiento Civil. Pues, como ya habíamos dicho, este procedimiento se inicia a través o mediante un mandamiento de pago. Ese mandamiento de pago se le notifica al deudor y debe contener una serie de formalidades. Enunciación y notificación del título ejecutorio. Eso es una condición indispensable en razón de que estamos ante un embargo de naturaleza ejecutoria. Y todos los embargos de naturaleza ejecutoria evidentemente llevan como preliminar un mandamiento de pago que debe estar, en el cual debe estar contenido un título ejecutorio. Regularmente el título ejecutorio que se estila utilizar en este procedimiento de embargo es la certificación del registro de acreedor. Y eso es lo que es la constancia que determina que una persona sea un acreedor hipotecario sobre un determinado inmueble. Yo digo que se estila porque no es el único instrumento que se puede utilizar, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar en lo que tiene que ver con determinar quiénes pueden ser persiguientes en un procedimiento de embargo inmobiliario. No solamente los acreedores hipotecarios pueden embargar inmobiliariamente, sino también los acreedores quirografarios. Y esto rompe con una cultura, con una concepción que tienen muchos, que solamente entienden que un acreedor que esté provisto de hipoteca puede trabar embargo inmobiliario, y eso no es así. Un acreedor quirografario puede embargar cualquiera de los bienes del deudor, a diferencia del acreedor hipotecario que solamente puede embargar él o los inmuebles que le han sido dados en hipoteca, siempre y cuando esa hipoteca sea convencional.
aunque también un acreedor quirografario se puede convertir en un acreedor hipotecario. En ese caso pudiera ese acreedor inscribir hipoteca judicial sobre todos los bienes del deudor o sobre lo que él entienda que sea pertinente. En este caso sería una hipoteca judicial definitiva sobre estos bienes. A final de cuentas, prácticamente todos los acreedores pueden embargar inmobiliariamente. Aquí no hay discusión con relación a ello. Entonces, partiendo del criterio de que el acreedor sea hipotecario y sea como consecuencia de una hipoteca convencional, entonces se le va a otorgar una certificación de registro de acreedor. Anteriormente ese documento se le denominaba certificado de título duplicado del acreedor hipotecario. Por eso cuando ustedes vean y estudien el material, van a ver que se denomina de esa manera, certificado de título duplicado del acreedor hipotecario. Esta denominación cambió a raíz de la entrada en vigencia de la ley 108-05, que le denominó a esos títulos, a esos instrumentos, que son títulos ejecutorios, certificaciones de registro de acreedor, las cuales amparan, de conformidad con la ley de tierras, derechos o cargas inmobiliarias que existan sobre los inmuebles, en este caso una hipoteca. Pues bien, aparte de la notificación de ese título ejecutorio, ese mandamiento de pago deberá contener elección de domicilio en el lugar donde esté domiciliado el deudor, deberá contener también la enunciación de la suma deudada, el plazo que le imparte al deudor para que proceda al pago, el cual no podrá ser menos de 30 días, y una amenaza de embargo en caso de no pago. Esa amenaza de embargo quiere decir que en estos procedimientos de embargo, como ya hemos dicho a propósito del embargo ejecutivo, ese mandamiento de pago tiene una consecuencia, y esa consecuencia es necesariamente hacerle la advertencia al deudor de que si no paga en el plazo que se le imparte, esto es, en el plazo de los 30 días, el acreedor procederá a embargar él o los bienes que son propiedad del deudor. Esto es como corolario del principio de buena fe que debe primar en todos los procedimientos y en el derecho común en términos generales. La buena fe que parte del principio de que no puede haber sorpresas en torno a esto, que el acreedor debe advertirle las consecuencias que tiene el incumplimiento de la obligación que ha pactado, y que por el incumplimiento de pago en el término establecido se le está notificando ese acto de advertencia. Como una consecuencia de que nuestra legislación es cristiana, nuestro legislador ha querido que al deudor se le notifique ese mandamiento de pago, bajo la premisa de que quizás haya olvidado ese compromiso obligacional. Es importante tener presente que eventualmente él o los inmuebles que han sido dados en garantía o que van a ser objeto del procedimiento de embargo inmobiliario puedan estar en manos de una persona distinta al deudor. Y eso lo decíamos en la clase pasada, que aquí podemos estar frente a un tercero detentador. Me explico. Puede acontecer que Juan Pérez haya solicitado un préstamo al Banco Popular y que durante la vida de ese préstamo, o en el interín de ese préstamo, Juan Pérez haya transferido el inmueble al señor Carlos Rosario, por ejemplo. ¿Qué acontece? El hecho de que esté grabado con hipoteca ese inmueble no constituye un obstáculo o un impedimento a que el señor Juan Pérez pueda transferir ese inmueble. Lo que la ley prevé es que, bueno, al menos el señor Carlos Rosario debe realizar lo que en el derecho se llama la debida diligencia para percatarse de que ese inmueble está agravado, está hipotecado. Pero también Juan Pérez debe advertirle al señor Carlos Rosario que ese inmueble está hipotecado y debe hacerse constar eventualmente en el acto de venta. ¿Por qué? Bueno, porque es una presunción de buena fe en cuanto a los negocios, y eso está previsto de manera directa en nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido de que constituye una infracción a la ley penal el hecho de que una persona venda o transfiera un bien hipotecado sin que haya estado de conocimiento, ¿verdad?, de parte del deudor. Realmente eso es parte de lo que debe hacer la debida diligencia que debe adoptar todo comprador, verificar la situación jurídica del inmueble. Pero para fin de eximirse de cualquier tipo de responsabilidad, el vendedor debe advertirle al comprador de que este inmueble está gravado con algún tipo de gravamen, con una hipoteca, por ejemplo. Entonces, en esa eventualidad, evidentemente, ya quien va a ser el continuador jurídico en cuanto al cumplimiento de esa obligación debe ser, en derecho, debe ser el nuevo adquiriente, aunque quien tiene la relación obligacional con el acreedor es el anterior adquiriente. Entonces,
Aquí estamos ante una situación que puede ser compleja en razón de que los efectos de la hipoteca evidentemente son o llevan aparejado un derecho de persecución y un derecho de preferencia. El derecho de persecución implica que el acreedor hipotecario puede embargar el inmueble o los bienes inmuebles en manos de cualquier persona en que se encuentre. Ese es el beneficio que trae consigo la hipoteca. Y por vía de consecuencia, un acreedor a quien no le estén pagando, que puede ser tanto el deudor como el nuevo adquiriente, pero si no le están pagando, entonces tiene que ejecutar la garantía en manos de la persona que esté en posesión del inmueble, porque la ejecución en materia hipotecaria es in rem, o sea, no es impersonal, es in rem. Entonces, esa es la eventualidad en la cual una persona que no esté ligada al cumplimiento de la obligación puede resultar afectado por la ejecución de esa obligación. Entonces, en esta eventualidad estamos ante un tercero detentador. La ley obliga al acreedor a notificar a ese tercero detentador una intimación de pagar o abandonar. Eso es imperioso, indispensable. Pero que muchas veces el acreedor ejecutante en materia de embargo inmobiliario no tiene conocimiento de la existencia de ese tercero detentador, sino hasta el momento en que inscribe el embargo inmobiliario y le den la certificación de estado jurídico de inmueble a propósito de esa inscripción de embargo inmobiliario. Entonces aquí viene una situación muy particular, muy sui generis, porque la ley manda y ordena, la ley no reza, la ley manda y ordena a que el acreedor notifique esa intimación de pagar o abandonar en una época contemporánea a la notificación del mandamiento de pago. Eso quiere decir que si el acreedor entonces se entera en esa fase que ya he hecho referencia, dígase, en la fase de la inscripción del embargo, evidentemente pasó por mucho tiempo el tema, la época en que se notificó el mandamiento de pago. Por eso es que yo aconsejo siempre que al momento en que se notifica un mandamiento de pago al deudor, el acreedor haga la diligencia de verificar si ese inmueble sigue estando a nombre del mismo deudor, del mismo contrayente de la obligación o del mismo perseguido. Eso es importante tomarlo en cuenta porque eso dependerá si hay que notificar a ese tercero una intimación de pagar o abandonar el inmueble, él o los inmuebles. Bien, una vez que ha transcurrido el plazo previsto en el mandamiento de pago, dígase los 30 días, entonces el acreedor ejecutante debe conceder a un alguacil un acto que se denomina poder o procuración. Ese poder o procuración es la facultad que le da el acreedor a un alguacil para que proceda a realizar la operación material del embargo. Esa operación material del embargo la realiza en el estado actual un alguacil. Con la entrada en vigencia de la ley del notariado, en un primer momento se modificó esa figura, concediéndose competencia a esos fines a un notario o a un notario correspondiente a la demarcación territorial donde se encuentra ubicado el inmueble. Ese aspecto fue evidentemente criticado tanto por la doctrina, por los especialistas en el área, y el legislador se vio abocado, a raíz de una decisión dictada por el Tribunal Constitucional, a producir una reforma a esa ley del notariado, devolviéndole la competencia para realizar embargos a los alguaciles. Y por vía de consecuencias es el alguacil, el funcionario o el ministerial encargado de realizar los embargos. ¿Qué alguacil? Bueno, un alguacil que tenga jurisdicción dentro de la demarcación territorial donde se encuentre él o los inmuebles que están embargados. Ese documento ya que el alguacil, haciendo uso de él, procede a poner en manos de la justicia, él o los bienes, se denomina acta o proceso verbal de embargo inmobiliario. Esa acta o proceso verbal de embargo inmobiliario debe contener las enunciaciones básicas de todo acto de alguacil, pero debiendo tener presente, hacer constar la elección de domicilio donde se encuentra ubicado el inmueble, porque eventualmente el inmueble se encuentra dentro de una demarcación territorial diferente al domicilio del deudor embargado. Por ejemplo, puede acontecer que el deudor esté domiciliado en el Distrito Nacional y el inmueble que usted va a embargar esté radicado en Higüey. Por vía de consecuencia, usted tiene que procurar un alguacil de la demarcación de Higüey para que proceda a levantar esa acta de embargo. Eso quiere decir que el acta de embargo deberá contener elección de domicilio en esa demarcación. Deberá contener la descripción del título ejecutorio en virtud del cual se está embargando, así como también una descripción pormenorizada respecto del bien inmueble o de los bienes inmuebles que se están poniendo entre las manos de la justicia, o sea, que se están embargando. Dice la ley que para identificar de forma inequívoca el o los inmuebles deberá hacerse constar por lo menos 2 de los linderos de ese bien inmueble, como una forma de garantizar que el alguacil se haya trasladado al lugar mismo donde se encuentra ubicado ese inmueble.
por lo menos consignar lo que le queda al norte y lo que le queda al sur. También, si está ahí, que le ponga lo que le queda al este y al oeste, de tal manera que no se vaya a afectar con el embargo inmobiliario una porción de terreno que no le vaya, que no esté determinada por el título que sirve de base para embargar inmobiliariamente o lo que le corresponde al deudor embargado. O sea, no afectar la propiedad ajena. Esa es la idea fundamentalmente. Deberá hacerse constar la numeración del título de propiedad de ese inmueble, así como también las contenencias, o sea, la cantidad de metros, tareas que contiene ese inmueble, de una manera que se pueda especificar él o los inmuebles que están siendo embargados. Puede acontecer que se esté embargando una propiedad inmobiliaria consistente en una finca y que puede estar en 2 distritos judiciales. Eso puede acontecer también. ¿Cuál sería el tribunal competente para conocer de ese embargo inmobiliario? Evidentemente que en esta materia se rige el principio in rem, o sea, que es sobre la cosa. Eso quiere decir entonces que el tribunal competente sería el tribunal de la demarcación donde corresponde el inmueble. Si el inmueble está, si es una finca que por ejemplo que está entre la provincia de Santo Domingo y Monte Plata, va a ser competente para conocer de ese procedimiento el de la mayor explotación. O sea, aquel tribunal que se encuentre dentro de la mayor porción de terreno que se está embargando. Esa es la solución que ha dado la doctrina sobre este particular. Deberá hacerse consignar también en el acta de embargo quién está ocupando ese inmueble o esos inmuebles y en qué calidad. Si en calidad de propietario, si en calidad de arrendatario, si en calidad de usufructuario. Deberá hacerse consignar ahí. Y también, por último, deberá consignarse en ese documento el tribunal que va a conocer de ese procedimiento de embargo. Es importante esto. El primer acto procesal correspondiente al embargo inmobiliario, donde se designa por primera vez el tribunal que va a conocer de ese procedimiento, es el acta de embargo. Y deberá consignarse ahí, en ese proceso verbal. Una vez culminado este procedimiento, o sea, esta acta de embargo, puede acontecer que el deudor no se haya enterado por las razones que anteriormente he señalado. Puede acontecer que el deudor no resida en ese inmueble que está siendo embargado. El mecanismo que el legislador prevé para que el deudor se entere de que la amenaza contenida en el mandamiento de pago se ha materializado se denomina denuncia de embargo inmobiliario. Y este documento debe ser notificado al deudor embargado, debe ser notificado dentro de los 15 días subsiguientes al levantamiento del acta de embargo. Y la única finalidad que prevé ese acto es, o que se concibe con ese acto es enterar al deudor embargado de que él o los inmuebles de su propiedad ya están embargados, ya han sido puestos en manos de la justicia. Y se da en cabeza el acta de embargo que hace constar esa realidad. La ley ordena que dentro de los 15 días subsiguientes a la notificación de la denuncia del embargo, el acreedor ejecutante proceda a inscribir o transcribir el embargo inmobiliario. Es importante que se sepa la diferencia entre inscribir y transcribir. A final de cuentas, son los mismos efectos que producen ambas operaciones. Pero cuando hablamos de inscribir, estamos haciendo referencia al embargo de uno o varios inmuebles que están registrados o que ya han sido objeto del procedimiento de saneamiento inmobiliario y que por vía de consecuencia tengan un certificado de títulos. Cuando hablamos de transcripción de embargo, estamos haciendo referencia a uno o varios inmuebles que no han sido objeto de saneamiento y que evidentemente son inmuebles, están construidos, son mejoras que están construidas en terrenos que son propiedad del Estado dominicano. Es importante destacar que no importa que el inmueble sea o no sea registrado. A final de cuentas, me he topado con muchas discusiones, de hecho hasta con jueces, que no aceptan la realidad de que puede embargarse inmobiliariamente un inmueble que no esté registrado. Yo siempre les digo a esos que opinan de forma escéptica que cuando el Código de Procedimiento Civil se redactó, no existía la Ley de Tierras. La Ley de Tierras se vota, se promulga en el año 1947 y el embargo inmobiliario está previsto desde el año 1804. O sea, que lo que empezó a regular el legislador fue la transcripción del embargo inmobiliario sobre inmuebles que no estaban sujetos o que no habían sido saneados, sobre el cual el sistema Torrens no se había aplicado. Entonces, por eso el legislador hace la salvedad y en ese sentido versó una reforma del año 44-47, me parece, que modificó el procedimiento civil en materia de embargo inmobiliario, que prevé la inscripción o la transcripción del embargo.
Pues bien, ya una vez aclarado ese punto, entonces procede a analizar en qué consisten ambas operaciones. Bueno, cuando hablamos de transcripción, esa operación se realiza por ante el registrador de títulos correspondiente a la demarcación territorial donde se encuentren el o los inmuebles que han sido embargados. Y para realizar esa operación hay que redactar una instancia solicitándole al registrador de títulos correspondiente la inscripción del embargo inmobiliario, anexándole a esa solicitud la copia y original del mandamiento de pago, copia y original del acta de procuración o poder especial, copia y original del acta de embargo, copia y original de la denuncia del embargo, el certificado de certificación de registro de acreedor y la cédula del acreedor ejecutante. Se debe anexar solicitando la inscripción del embargo inmobiliario por el monto del embargo inmobiliario y anexándole esos documentos. Las mismas formalidades se imponen cuando hablamos de transcripción de embargo inmobiliario, pero con la salvedad de que esta operación se realiza por ante el conservador de hipotecas correspondiente, en este caso, al lugar donde se encuentra ubicado las mejoras embargadas, porque debemos hacer la salvedad de que cuando estamos ante un embargo inmobiliario sobre inmuebles no registrados, lo que se está embargando es la mejora que está construida sobre el terreno, porque el terreno pertenece al Estado Dominicano. De hecho, en función del sistema Torrens, ustedes saben que todas las tierras pertenecen al Estado Dominicano, pero cuando ya se realiza un proceso de saneamiento, ustedes saben que el proceso de saneamiento es de orden público y es in rem, y que se dirige contra todo el mundo e inclusive contra el Estado. Cuando un reclamante logra obtener un certificado de título, es una especie de desposesión que realiza frente al Estado, en razón de que el Estado se presume propietario originario de todas las tierras que existen en el territorio nacional. Pues bien, las mismas formalidades se imponen, pero en este caso dirigiendo esa instancia por ante el conservador de hipotecas. Una vez realizada entonces esa instancia y depositada, también es importante y es conveniente solicitar concomitantemente a esa solicitud, a esa instancia, una certificación de estado jurídico de inmueble. Y aquí vuelvo a lo que decía al principio de esta clase, cuando hablaba del mandamiento de pago y de la intimación al tercero detentador. Regularmente los acreedores se enteran de que el inmueble o los inmuebles han sido ya transferidos en cuanto a su derecho de propiedad cuando llega a esta parte del procedimiento, cuando tiene que solicitar la certificación de estado jurídico de inmueble. Y esto lo digo porque es indispensable obtener ese documento, porque sin ese documento, evidentemente el paso próximo con relación a ese procedimiento no va a pasar nunca, que es la lectura del pliego de condiciones. Y el documento a través del cual el juez se entera de que no existen otros acreedores con relación a ese inmueble es a través de esa certificación que emite el registro de título, si estamos hablando de una inscripción de embargo inmobiliario. O sea, que es importante tomar en cuenta que se debe realizar esa indagación concomitantemente con la notificación del mandamiento de pago, para usted no toparse con la sorpresa de que cuando usted solicita la certificación de estado jurídico de inmueble, al momento de que deposita la solicitud de inscripción de embargo, no se vaya a topar con la realidad de que el inmueble pertenece ya a otra persona y ya el plazo para notificar la intimación de pagar o abandonar ya haya transcurrido. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que concomitantemente con esa solicitud de inscripción de embargo, usted como abogado del persiguiente debe solicitar la certificación de estado jurídico de inmueble. De tal manera que le entregue el registrador de título ambos documentos al mismo tiempo. Esto permitirá ya apoderar al tribunal para conocer de la lectura del pliego de condiciones. ¿Cómo se conoce esta lectura del pliego de condiciones? Bueno, una vez que se realiza la inscripción del embargo, la ley pone en disposición del acreedor el plazo para depositar el pliego de cargas, cláusulas y condiciones. Este plazo no podrá ser mayor de 20 días, contados a partir del momento en que se deposita la inscripción del embargo inmobiliario. Este plazo es prudente y deben ustedes tomar conciencia de que deben presionar a los registradores de títulos, aunque ellos están conscientes de esa realidad, a fin de que le entreguen la certificación de estado jurídico de inmueble con los documentos registrados antes del vencimiento de ese plazo de los 20 días. Porque si dejan transcurrir el plazo de los 20 días por el hecho de que el registrador de títulos no le haya entregado los documentos del embargo durante ese lapso, evidentemente entonces su procedimiento podría ser declarado nulo. O sea, deben tener muy pendiente esa situación. Y de hecho los registradores de títulos lo tienen claro, pero muchas veces, debido al cúmulo de trabajo que tienen, postergan y dejan que algún expediente se le vaya de las manos
y podría entonces tardarse más de los 20 días en entregar esos documentos. Entonces, esto es importante. Bueno, para que retengamos, el plazo para depositar el pliego de condiciones ante el tribunal que está llamado a conocer de ese procedimiento de embargo es de 20 días, contados a partir de la inscripción del embargo inmobiliario. Y ya que hablamos de pliego de condiciones, es importante hacer referencia a ese documento. ¿De qué se trata el pliego de condiciones? El pliego de condiciones es un proyecto, es una policitación, es un documento que hace constar las condiciones que va a regir la venta en pública subasta del o los inmuebles embargados y que de conformidad con el artículo 712 del Código de Procedimiento Civil vendrá a constituirse como la sentencia que resuelve el procedimiento de embargo inmobiliario. Ustedes saben que el procedimiento de embargo inmobiliario es el único procedimiento en el cual un abogado, el abogado que dirige el procedimiento, redacta su misma sentencia. ¿Por qué? Porque el pliego de condiciones vendrá a convertirse, de conformidad con el artículo 712, en la misma sentencia de adjudicación que pondrá fin al procedimiento de embargo inmobiliario. Ese documento establecerá, o debe establecer, el tribunal que va a conocer del embargo inmobiliario, las generales, tanto del acreedor como del abogado del persiguiente. Deberá contener una relación pormenorizada de todas las actuaciones que han derivado en ese procedimiento de embargo inmobiliario, desde el mandamiento de pago hasta la inscripción del embargo, o sea, todos los actos que se han sucedido con motivo de este procedimiento, dígase mandamiento de pago, procuración o poder especial, acta de embargo, denuncia de embargo, inscripción de embargo. Debe contener una descripción del o los bienes que se van a vender en pública subasta ante el tribunal apoderado. Deberán establecerse las condiciones que van a normar la venta en subasta, o sea, todo lo que tiene que ver con puja ulterior, con uso de servidumbre, con falsa subasta, y de manera más especial y lo más importante en este pliego, el precio que oferte el persiguiente para que cualquier persona pueda licitar o hacer posturas por el precio en la venta en pública subasta que habrá de celebrar el tribunal. Así como también la garantía que exige el abogado o el persiguiente para que cualquier persona pueda hacer posturas por ese precio o pueda licitar en esa venta en pública subasta. O sea, esa garantía se refiere a un 10% respecto del monto que deberá contener, o sea, en esa venta en pública subasta. Por ejemplo, si estamos hablando de que el inmueble embargado se va a vender en la suma de $1.000.000 como puja básica, como puja mínima, lo mínimo que debe depositar cualquier licitador es la suma de $100.000, que es el 10% de esa suma, y así sucesivamente. El mismo pliego de condiciones establece la modalidad en que deberá depositarse esa garantía, regularmente en efectivo o en cheque certificado por un banco comercial. Pues bien, concomitantemente con el depósito del pliego de condiciones, que ya dijimos en qué plazo debe hacerse y de qué se trata este documento, también el abogado del persiguiente deberá solicitar a ese mismo tribunal la fijación de la audiencia con motivo de ese pliego de condiciones, para que el tribunal dé lectura en audiencia pública a ese pliego de condiciones. Esa audiencia habrá de ser fijada por parte del tribunal en un plazo no mayor de 30 días ni menor de 20 días. Una vez que está fijada esa audiencia entonces y que está depositado el pliego, con ese pliego debidamente recibido por parte del tribunal, es obligación del abogado del persiguiente denunciar ese pliego de condiciones tanto a la parte embargada como a los acreedores inscritos. ¿Cómo usted sabe quiénes son acreedores inscritos respecto de ese inmueble? Por la certificación que ya previamente le ha entregado el registrador de títulos correspondiente. Eso es lo importante de la certificación. ¿Por qué? Porque el día de la audiencia de la lectura del pliego de condiciones, el tribunal va a verificar si el inmueble tiene otros acreedores. Y de tener otros acreedores, deberá exigirle a usted, como abogado del persiguiente, la constancia de notificación de ese pliego de condiciones a esos acreedores también. Porque es un mandato de la ley que el pliego de condiciones no solamente sea notificado a la parte embargada, sino también a los acreedores inscritos. ¿Cuál es la finalidad que la ley prevé con relación a esa notificación? Que todas esas partes a los cuales el procedimiento se les relaciona directa o indirectamente puedan realizar sus observaciones, o sea, las observaciones al pliego de condiciones durante los plazos o en los plazos que indica la misma norma, que lo vamos a ver la próxima semana. O sea, todas las partes pueden hacer observaciones al pliego de condiciones, a excepción del precio fijado por el persiguiente como venta en pública subasta, o sea, como
como puja básica para la venta en pública subasta. Cualquier observación puede hacerse, salvo lo que tiene que ver con el precio fijado por el persiguiente como primera puja con motivo de ese embargo inmobiliario. Entonces, una vez notificado entonces ese pliego de condiciones, en el mismo acto también, que deberá ser, deberá ser esa notificación, deberá producirse dentro de los 8 días subsiguientes al depósito de ese pliego de condiciones. Esa denuncia de ese pliego de condiciones, que deberá hacerse dentro de ese plazo, deberá notificar no solamente el pliego de condiciones que ya previamente se ha depositado en la Secretaría del Tribunal que habrá de conocer del embargo inmobiliario, sino que también en ese mismo acto se le debe invitar, se le debe citar, se le debe emplazar tanto la parte embargada como los acreedores inscritos a comparecer a la audiencia celebrada por el tribunal designado para conocer de esa venta en pública subasta a las 9 horas de la mañana, a los fines de que puedan hacer en tiempo oportuno sus observaciones, reparos o decires contra ese pliego de condiciones. La única finalidad, una vez llegado el día de la lectura del pliego de condiciones, la única finalidad de esa etapa procesal es dar por leído el pliego, o que se lea el pliego de condiciones. Realmente, en la realidad, ese pliego de condiciones nunca se lee. Es un documento que contiene aproximadamente 14 o 15 páginas, como básico, escritas a computadoras, y lo que se estila regularmente es dar por leído ese pliego de condiciones. Es importante significar que en los embargos abreviados, esta formalidad no se cumple, ha sido derogada. O sea, lo que existe directamente es una venta en pública subasta. Estas legislaciones modernas, fundamentalmente contenidas en la ley de fideicomiso, así como también en la ley 6.186 sobre fomento agrícola, tienen por finalidad la recuperación del crédito a la mayor brevedad posible y están consonas con la legislación francesa. El nuevo Código de Procedimiento Civil francés prevé un salto en cuanto a esta etapa. O sea, en el embargo inmobiliario ordinario francés no existe ya la lectura del pliego de condiciones. Y esas son de las reformas a las cuales hay que abocarse en el anteproyecto que está depositado en las cámaras legislativas de reforma al Código de Procedimiento Civil Dominicano. Pero mientras tanto, hay que cumplir con esa finalidad. Lo que se estila en la práctica es dar por leído ese documento. Fundamentalmente, esa audiencia tiene interés en caso de que surjan incidentes o contestaciones que se susciten previo a esa etapa procesal, respecto de actos que intervienen antes de esa etapa procesal. Lo más importante de esta audiencia es que en esta audiencia es precisamente donde el juez apoderado del embargo fije entonces la audiencia de la adjudicación. Esa audiencia deberá ser celebrada en un plazo no mayor de 40 días, ni menos de 30 días, a partir del momento en que se celebre la lectura del pliego de condiciones. A partir de ese momento entonces el abogado del persiguiente lo que debe es cumplir con las formalidades de publicidad que prevé la ley para poner en venta, en subasta, esos bienes que están descritos en el pliego de condiciones. ¿Y a qué se contraen esas formalidades de publicidad? El artículo 696 del Código de Procedimiento Civil prevé que el abogado del persiguiente deberá fijar un edicto en un periódico de circulación local o nacional que contenga a la designación del tribunal que habrá de conocer de la subasta, las actuaciones que han intervenido con motivo de ese procedimiento de embargo inmobiliario, desde el mandamiento de pago hasta la inscripción del embargo, una designación y descripción del inmueble o los inmuebles que se vayan a vender en pública subasta, así como también el precio fijado por el persiguiente como monto de primera puja para la venta en pública subasta, y finalmente la garantía exigida por el mismo abogado del persiguiente para que cualquier persona pueda licitar, así como también la modalidad en que esta garantía puede ser aportada. Como podrán observar, se trata de una formalidad prescrita, pena de nulidad, y la finalidad manifiesta es tratar de atraer a la mayor cantidad de personas para que puedan realizar posturas o licitar en esa venta en pública subasta. Ese dicto al cual hemos hecho referencia, contenido en el artículo 696 del Código de Procedimiento Civil, y que deberá ser fijado, reitero, por lo menos 20 días antes de la venta en pública subasta en un periódico de circulación local o nacional, deberá notificarse a través de un acto de alguacil que se denomina proceso verbal de fijación de dicto en los lugares que indica la ley. ¿Cuál es el lugar que indica la ley para la fijación de este dicto? La puerta principal del tribunal que va a conocer de la subasta. Y eso se va a comprobar a través del acuse de recibo que la secretaria de ese tribunal deberá realizar sobre ese acto de alguacil. A los jueces les gusta también, aunque no es una obligación impuesta por la ley,
que esa denuncia de edicto o de proceso verbal de fijación de edicto le sea notificada también al deudor embargado. Le he dicho y he discutido en reiteradas oportunidades con los jueces de que la ley no me impone esa obligación y de conformidad con el canon constitucional a nadie puede obligársele a hacer lo que la ley no manda, ni prohibírsele hacer lo que la ley impide. Y como la ley no me obliga a notificar ese acto, no me gusta, no soy de la idea de notificar ese acto de fijación de edicto, pero a los jueces les gusta, fundamentalmente en aquellos casos en los cuales el deudor embargado no comparece a la lectura del pliego de condiciones. De todos modos, no le veo la utilidad en razón de que la ley establece un impedimento absoluto, una incapacidad absoluta para que el mismo deudor embargado pueda hacer posturas por el precio. Es un impedimento absoluto. No puede presentarse a subastar en una subasta con motivo del inmueble de su propiedad. Ni tampoco lo puede hacer el mismo juez que participe en esa subasta. Ni lo puede hacer ningún ministerio público que esté de asiento en ese tribunal. Ni tampoco la secretaria, ni tampoco el alguacil. A todas las personas que están relacionadas con ese procedimiento existe una incapacidad absoluta para poder ser declarados adjudicatarios en este procedimiento de embargo inmobiliario. Por esa razón no le veo utilidad que al deudor le sea convocado para conocer o participar en esta audiencia de subasta, pero uno lo hace para evitarse un aplazamiento innecesario con motivo de esa venta en subasta, porque ustedes saben o se pueden imaginar que cada aplazamiento en materia de embargo inmobiliario evidentemente acarrea gastos, porque hay que publicar en un periódico y esas publicaciones no son nada baratas. Entonces, una vez que se ha cumplido con la formalidad anteriormente expuesta, lo que resta es que por lo menos 5 días antes, preferiblemente 10, el abogado del persigüente deposita ante el tribunal apoderado del embargo un estado de gastos y honorarios a fin de que sean aprobados previo al día en que se conozca la venta en pública subasta de los bienes embargados. Regularmente, la ley impone al juez fallar y estatuir sobre este estado de gastos y honorarios antes de la subasta, a través de un auto de aprobación de gastos y honorarios. Pero regularmente los jueces lo aprueban en la misma subasta. O sea, en ese caso lo que hay que hacer es depositarlo con días de antelación a fin de evitar que se tope usted con un juez que le guste que eso esté previo al día de la subasta ya debidamente fallado. ¿Por qué? Porque el precio o el monto, mejor dicho, el monto que apruebe el juez como gastos y honorarios se va a incorporar al monto en que se va a subastar el inmueble. Por ejemplo, si el inmueble a final de cuentas se vende en 1.000.000 de pesos y el tribunal aprueba como gastos para el abogado la suma de 100.000 pesos, el inmueble se va a vender en 1.100.000 pesos. Entonces eso es importante que lo tengan presente. Ahora bien, si usted no lo deposita y usted renuncia expresamente a que se le apruebe ese gastos y honorarios, ese estado de gastos y honorarios, evidentemente que ante ese requerimiento formulado por usted como abogado del persigüente, el tribunal no puede oponerse y el tribunal puede pasar la venta en subasta, obviando ese dinero que a usted le corresponde. Como usted es el dueño de su dinero, usted puede renunciar a recibir esos valores si usted no lo ha depositado y si le interesa que esa venta pase en ese momento, en esa oportunidad. Pues llegado el día de la subasta, es importante que ustedes sepan que las pujas solamente pueden ser hechas por ministerio de abogado. O sea, ninguna persona particular puede apersonarse ante un tribunal a hacer posturas por el precio o a decir a mí me interesa este inmueble que se está subastando, tomando en consideración que esa subasta se efectúa por ante un tribunal, a diferencia del procedimiento de embargo ejecutivo, que la subasta se efectúa en un mercado público. Para subir a un tribunal se necesita que el interesado esté provisto de un apoderado, en este caso un abogado. Ese abogado, por lo menos media hora antes de la audiencia, deberá depositar en la Secretaría del Tribunal no solamente el poder de representación de su cliente, sino también depositar la garantía exigida por el pliego de condiciones que le concedería el derecho para licitar o hacer posturas por el precio en ese procedimiento de embargo inmobiliario. ¿Puede un abogado representar a varias personas interesadas en adquirir un inmueble? Claro que sí, lo puede hacer siempre y cuando tenga pendiente hasta dónde llega la puja que podrá hacer cada uno de sus clientes. Por ejemplo, el cliente A llega hasta 1,5 millones, el cliente B llega hasta 1,800,000 y así teniendo el cuidado debido, pero depositando todos los poderes que lo acreditan como representantes legítimos de todas esas partes interesadas en ese o en esos inmuebles. A final de cuentas, la audiencia de subasta es dirigida por el juez
y una vez que éste ha comprobado la regularidad de todas las actuaciones que tienen que ver con este procedimiento de embargo, da apertura a la subasta. Porque recuérdense bien, el juez en estos procedimientos actúa como un administrador judicial, como una especie de supervisor o conductor del procedimiento en razón de la naturaleza del procedimiento de embargo inmobiliario. Una vez de que ha comprobado y constatado la regularidad de los trámites procesales, entonces da apertura a la subasta y podrán subir los abogados interesados en licitar. A final de cuentas, se inicia la postura por el precio y se le adjudica el inmueble a quien haya hecho la postura más elevada, de tal manera que por eso la ley indica que se le va a adjudicar el inmueble al mayor postor y último subastador, o sea, aquel que ofrezca la suma mayor. Ustedes se preguntarán quizás, si la deuda de la persona embargada ascendía a la suma de 1 millón de pesos y de la venta de ese inmueble se logró la suma de 5 millones de pesos, ¿qué pasará con ese dinero restante? Dice la ley que ese dinero le debe ser entregado al mismo deudor embargado, con descuento de lo que tiene que ver con el monto adeudado en principal e intereses y las sumas que le hayan sido otorgadas al abogado del presidente como gastos en horarios aprobados. Lo restante debe serle entregado al deudor embargado. Esto como un manifiesto propósito del legislador de que el deudor no salga totalmente perjudicado de estos procedimientos de subasta. Es tanto así que, como lo veremos la próxima semana, la ley prevé una especie de puja ulterior, el incidente de la puja ulterior que permite que un abogado o un abogado representando una parte interesada en adquirir ese inmueble pueda ofertar un 20% por encima de la suma por la cual se adjudicó la parte persiguiente en caso de ausencia de licitador o en caso de que se haya adjudicado un licitador que haya hecho posturas por el precio. Puede ofertar un 20% por encima y sobre ese 20% licitar en ese procedimiento de embargo. La manifiesta finalidad del legislador es permitirle al deudor embargado lograr obtener una mayor ventaja de esa venta en pública subasta. Recuérdense bien que cuando hablamos en principio del ciclo, decíamos que el embargo no es más que una especie de subrogación en la obligación primaria que debe tener todo deudor de vender sus bienes para pagar sus deudas. Entonces, cuando hablamos del embargo, entonces es una especie de subrogación que realiza el acreedor de vender en subasta lo que le pertenece al deudor, pero como si fuese el mismo, como si fuese la misma persona del deudor. De tal manera que ese dinero, ese remanente, le debe ser entregado al mismo deudor embargado. Que en la práctica no se dé, bueno, que hay deudores que no conocen sus derechos y lo dejan así, se quedan perturbados y depresivos por el tema del embargo y la posterior adjudicación. A final de cuentas, todo esto termina con una sentencia de adjudicación, la cual, de conformidad con el artículo 712 del Código de Procedimiento Civil, como lo hemos señalado, ordenará o declarará adjudicatario a quien haya hecho la mayor postura por el precio. Y ustedes se preguntarán, como lo he dicho anteriormente, ¿qué pasa si en esa venta en pública subasta no se presenta a nadie a licitar o a nadie le interesa ese inmueble o esos inmuebles que se están vendiendo en subasta? La ley indica que debe ser declarado adjudicatario al mismo abogado al mismo persiguiente, no abogado del persiguiente, al mismo persiguiente se debe declarar adjudicatario. Entonces, eso debe estar contenido en el mismo pliego de condiciones como una obligación impuesta por la ley al mismo acreedor ejecutante de estos inmuebles. Entonces, esta decisión que pone fin se denomina sentencia de adjudicación, la cual, conforme el 712, ordenará al embargado el abandono. Inmediatamente se le notifique esa decisión del inmueble. Y esa decisión, como ustedes saben, como no es una verdadera decisión jurisdiccional, no puede ser impugnada o recurrida a través de los recursos ordinarios o extraordinarios que ustedes conocen ya, en razón de que no es una verdadera sentencia, ya que es el resultado de un procedimiento de naturaleza administrativa, en la cual actúa el juez como un conductor supervisor del procedimiento. El único mecanismo para atacar un procedimiento de embargo y una sentencia de adjudicación sobre la cual no se hayan producido incidentes o contestaciones se denomina una acción principal en nulidad, en la cual la jurisprudencia ha sido clara respecto de las eventualidades que dan lugar a demandar la nulidad de una sentencia de adjudicación. Esa sentencia de adjudicación será la misma copia del pliego de condiciones al cual hemos hecho referencia. Por eso dijimos ahorita que el embargo inmobiliario es el único procedimiento en el cual el mismo abogado que dirige ese procedimiento es el quien redacta la sentencia, porque el pliego de condiciones se vendrá a convertir en la misma sentencia de adjudicación. Esa sentencia es ejecutoria inmediatamente. Tan pronto como se le notifica al deudor embargado, se podrá
realizar los trámites para realizar el desalojo del deudor embargado para poner en posesión al adquiriente del inmueble. Bueno, hasta aquí la clase. Esta sentencia de adjudicación, como veremos más adelante, en la próxima clase, que será la última, puede ser impugnada. Ya dijimos una vía para impugnarse. Pero también en la próxima clase vamos a abordar los temas relativos a los incidentes del embargo inmobiliario, los cuales están contenidos en el mismo cuestionario que yo les he suministrado a ustedes como guía de estudio. Es importante que ustedes tomen atención y presten atención a este procedimiento. Vamos a hacer una clase, una conferencia, a fin de clarificar las dudas oportunamente sobre este tema. Para ya terminar este tema, la próxima clase versará sobre los incidentes. Vamos a conocer, como hemos dicho, el concepto de incidente, la demanda en nulidad, la falsa subasta y la puja ulterior. Así que nada, les deseo un feliz resto del día, feliz fin de semana, y cualquier duda o inquietud ya saben cómo contactarme. Tengan feliz resto del día.